Todavía en la primera columna que habíamos iniciado, vamos a ver un segundo tema que es la humillación del Verbo eterno. El propósito de esta serie de sermones es enfocar con mayor claridad aquellos acontecimientos en los que se consumó nuestra redención. Nos referimos más específicamente al camino que condujo a Cristo hacia la cruz. Ese camino que condujo a Cristo hacia la cruz le hemos llamado la pasión de Cristo, a través de sufrimientos, dolores y angustias, y que culminó finalmente en la entrega de su vida. Sin embargo, para no dar un salto tan abrupto entre las promesas que anticipaban los sufrimientos de Cristo y caer de una vez a la pasión de Cristo, para no dar ese salto, debemos detenernos en el marco doctrinal que nos proveen los llamados estados de Cristo. Luego, ya que eso nos va a enmarcar de mejor manera cómo pasamos de una promesa a la pasión de Cristo, vamos a hablar de los estados de Cristo. Luego de presentar esta categoría teológica, nos enfocaremos en su estado de humillación, pues voy cerrando el panorama, y dentro del estado de humillación, particularmente su encarnación. Espero cumplir esto esta mañana. Así que lo primero que haremos, hermanos, es tratar de entender el marco grande, y es los estados de Cristo, en especial el estado de su humillación. Y tenemos que hablar de estas palabras teológicas, no solo, hermanos, porque entre nosotros hay hermanos de un nivel de entendimiento, y ellos también deben ser pastoreados por su palabra, por la palabra de Dios. Pero también para que usted se ubique un poco más en estos conceptos, y aunque usted olvide la palabra técnica, no olvide el concepto. ¿Está bien? O sea, no estamos en un examen, pero al menos ubíquese en este tema, y además lo hago, hermanos, porque cualquier tipo de literatura seria que podamos leer, además de la Biblia, entonces va a hacer referencia a eso. Y a veces usted dice, estados, ¿qué será eso? No entiendo. Bueno, pues aproveche hoy el entendimiento. Los jovencitos creo que han sido enseñados en esto, en los discipulados del catecismo, entonces tienen más fresco esto, espero. El término estado, tal como lo estamos usando aquí, no alude meramente a una condición externa, existencial o circunstancial. La palabra estado usada aquí no es una condición en la que alguien se encuentra, ¿sí? Estoy enfermo, estoy alentado, estoy vivo, estoy muerto. Esas son condiciones en las que una persona puede estar. El término estado no hace referencia a esto. El término estado, teológicamente hablando, hace referencia a una posición legal, asumida voluntariamente bajo ciertas condiciones. Entonces yo creo que usted notará la diferencia entre una circunstancia en la que usted esté como sano o enfermo, que es una circunstancia, entre condenado, culpable o inocente. ¿Sí nota la diferencia? Sano, enfermo y cosas así son circunstancias que usted enfrenta o pasa. Pero, por ejemplo, si en algún juicio a usted le dicen culpable, si es que no es algo que usted como que le pasa, es una designación legal en la que usted ahora se encuentra. O si usted está bajo sospecha y dicen inocente, entonces no tiene que ver con que algo le pasó por dentro, sino una condición externa y legal en la que nos encontramos. Sin embargo, esta condición legal tiene implicaciones en cómo usted vive después. Gracias a su estado legal, usted va a tener que experimentar ciertas cosas.
Por ejemplo, si su estado legal cambia de inocente a culpable, usted quedó legalmente culpable y a partir de ahí va a empezar a vivir una serie de acontecimientos personales correspondientes al estado en el que acaba de quedar. Igual si es culpable o si está retenido y le dicen eso está inocente, a partir de que le cambia el estado, usted va a empezar a experimentar algunas condiciones ya de forma personal. Ahora bien, cuando hablamos de los estados de Cristo, tenemos que inmediatamente recordar el lugar que Él ocupó como mediador del nuevo pacto, una posición que lo colocó bajo ciertas disposiciones pactuales, habiendo Dios querido libre y voluntariamente salvar a un grupo de pecadores de la humanidad caída, y habiéndolos querido salvar en su eterno decreto a través de Cristo, ahora Cristo entró en una condición legal de mediador, en las que se le estipulan, por así decirlo, ciertas condiciones que Él debe cumplir como mediador. Estamos ante un contrato legal, por decirlo así, y Él y Cristo entonces entra aquí a actuar como mediador del nuevo pacto, una posición que lo situó bajo disposiciones pactuales. Según el testimonio bíblico, los estados de Cristo solo son dos: el estado de humillación y el estado de exaltación. ¿Por qué no se cuenta lo que Cristo fue antes? Porque mire el primer estado, ¿cuál es? Humillación. Les recuerdo que Él estaba en gloria infinita. ¿Por qué no se cuenta eso como un estado de Cristo, su gloria anterior? Porque, hermanos, en su gloria anterior no es mediador. Estamos hablando del Dios Hijo, de la segunda persona de la Trinidad, glorioso en sí mismo. Es cuando se considera a Cristo como mediador, que los estados tienen sentido. Y ya considerado mediador, su primer estado es de humillación y luego su estado de exaltación en ese orden. Debe aclararse que los términos legales bajo los que Cristo actuó como mediador son únicos. Aunque nosotros podamos identificarnos con ciertas circunstancias que Cristo vivió, nosotros, hermano, no podemos pensar que las vivimos bajo sus mismas condiciones. ¿Me hago entender? Bajo su estado de humillación, por ejemplo, Él sufrió persecución, incomprensión, dolor, y nosotros también sufrimos eso. Pero hermanos, hay una gran diferencia, que Cristo lo sufrió como mediador, y nosotros no. Aunque podamos coincidir en las circunstancias, no coincidimos en el mismo motivo, porque los sufrimientos o la humillación de Cristo fue única. ¿Por qué? Porque solo hay un Dios y un solo mediador. Igual, aunque coincidamos en algunas circunstancias en su exaltación, Él es exaltado como mediador de una forma única. Cristo asumió esta posición como mediador, como sustituto, como el segundo Adán. Así, todo lo que vivió lo hizo como representante de su pueblo. Habiendo hablado más o menos lo que es los estados de Cristo, ahora miremos el estado de humillación, particularmente. Su estado de humillación, recuerdo que esta serie se llama La Pasión de Cristo. Entonces, pues no vamos a mirar más, sino por ahora su humillación. Este primer estado comprende desde su encarnación hasta su sepultura. Hay un límite, ¿me hago entender? La humillación de Cristo no fue eterna. Tuvo un comienzo y tuvo un fin. ¿Cuáles son los eventos que comprende el estado de humillación de Cristo? Desde su encarnación hasta su sepultura, donde la muerte lo retuvo de manera transitoria. En este estado de humillación, Cristo vivió toda su vida bajo la ley, como sustituto de su pueblo,
soportando en cuerpo y alma las condiciones impuestas por la justicia de Dios. Entonces, debido a que entró en el mundo bajo el estado de humillación, sus condiciones externas y vida fueron singulares, difíciles y dolorosas. Ya que desde el primer momento en su encarnación, ya, porque eso fue un evento histórico, Él se encarnó en algún momento, ¿sí? Cuando fue engendrado, esa palabra téngala en mente y ya vamos a explicar quizá en 8 días, cuando fue engendrado en el vientre de María, ahí empezó su estado de humillación y desde ahí entró bajo ley. Esa era la condición. De hecho, nosotros nos parecemos un poco a eso porque desde que entramos, hermano, ya ingresamos a este mundo bajo las condiciones de un pacto legal. Él nació bajo ley. Él vivió su vida como sustituto de su pueblo, soportó las condiciones bajo ese pacto, y debido a que entró bajo ese estado de humillación, sus condiciones de existencia y vida fueron singulares, difíciles y dolorosas. Aunque él mismo era justo, bajo los términos de la mediación, asumió voluntariamente el lugar del culpable, cargando sobre sí la culpa, la deuda y la pena del pecado, y es donde se diferencia de nosotros, porque nosotros cuando entramos a este mundo también estamos asumiendo la pena y el pecado, pero ¿de quién? Personal. Cada uno lleva lo suyo. Pero cuando Cristo fue encarnado, a partir de ese momento y hasta que estuvo bajo el poder de la muerte, Él estaba representando a su pueblo en su humillación. Entonces Él estaba cargando con todo la penalidad de su pueblo. Así que es donde Cristo se distancia enormemente de todos nuestros sufrimientos. Hermanos, él en un sentido estaba pensando en otra cosa, ¿ya? Tenía una visión más grande de sus sufrimientos. Basados en nuestro texto de Filipenses 2:8, dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En este corto versículo observemos 3 aspectos claves del estado de su humillación: su naturaleza, sus grados y su duración. Lo primero, allí nos dice la naturaleza de su humillación. Dice, se humilló a sí mismo. Bueno, primero, hermanos, que se humilló. Es una palabra muy fuerte, ¿no? O sea que estamos dando por sentado una gloria de la cual ahora ha sido despojado. Una gloria que en el caso de Cristo, Él fue despojado y ya ahondaré en eso. Pero dice, se humilló a sí mismo, lo que significa que su humillación fue personal, voluntaria y completa. Personal, ¿por qué? Porque su humillación fue auténtica, la hizo suya, fue propia, fue muy sentida. Hermanos, el Señor Jesucristo, cuando se humilló, no estaba simulando ser un hombre humillado, como cuando, con respeto lo digo, como cuando un padre juega con su hijo a la pelea. El niño lo toma del dedo y lo retuerce, entonces el padre se cae con él y hace, hermanos, ciertamente se está humillando, está pareciendo perdedor, pero no lo es. Cristo se humilló de verdad a sí mismo. Su humillación fue personal, fue sentida, fue auténtica. Él no estaba simulando ser un hombre humillado, ni simplemente actuó como alguien menospreciado. Su humillación fue real y ciertamente Él fue humillado. Fue voluntaria porque dice el texto, se humilló a sí mismo. Él mismo se puso en humillación, deliberadamente, voluntariamente, bajó esos escalones.
voluntariamente se humilló a sí mismo. Yo sé que se humilló también por voluntad del Padre, pero hermanos, esa voluntad Él la hizo suya también. O sea que no podemos elegir si Cristo se humilló por voluntad del Padre o por voluntad propia. De hecho, se humilló por voluntad del Padre y por voluntad propia. Y también fue completa su humillación. Completa lo digo en varios sentidos. Completa porque su humillación abarcó su cuerpo y su alma. Que es donde las figuras de Jesús sufriente no hacen justicia. Usted puede por una pintura representar el sufrimiento físico de Cristo, pero ¿cómo representa el sufrimiento del alma? Que fue lo más agudo que el Señor experimentó. Digo que su humillación fue completa porque fue en cuerpo y alma. Completa porque su humillación fue delante de Dios y de los hombres. No solo de los hombres, delante de Dios se humilló. Y completa porque fue en toda su obediencia siguiendo la voluntad divina. Es decir, hermano, que usted no puede encontrar un momento, salvo la transfiguración, donde Él no se presentó como un hombre humillado. Usted y a mí, a veces leyendo un texto, ¿no? Nos da como un poco de incomodidad ver cómo le hablaron al Señor, ¿cierto? Como usted hace... Hermano, porque Él se humilló voluntariamente. Se humilló voluntariamente. Fue en toda su obediencia, rebajándose por nosotros o por su pueblo a este bajo y despreciable estado. La segunda característica de la humillación o de su estado de humillación son los grados de su humillación. El mismo texto nos señala la escalera descendente de la humillación de Cristo. Dice, se despojó a sí mismo. Y aquí entiendas, hermanos, de qué fue lo que se despojó Cristo. Bueno, le voy a decir de qué no se despojó. No se despojó de su deidad. Deidad es la característica de ser Dios. Jesús nunca se puede desprender de lo que es. Dios no puede negarse a sí mismo. Así que Jesucristo no era Dios y luego se negó y quedó como un hombre. No. Se despojó de su gloria, pero nunca de su deidad. Pero dice, miren los escalones descendentes. Se despojó a sí mismo. Luego se hizo semejante a los hombres. Entre los hombres fue hecho siervo de los hombres, un escalón más abajo, porque entre los hombres hallábamos 6 siervos, y él entre los hombres se hizo siervo. Como siervo se subordinó a la ley en perfecta obediencia, porque no todos los siervos se subordinan humildemente a toda la obediencia a la ley, pero él entre todos los siervos obedeció perfectamente, tanto para obedecer como para aceptar su penalidad, y en su obediencia bajó hasta morir, pero en su muerte, la más ignominiosa, hecho maldición. Y esos son los grados, hermanos, de su humillación. Vemos aquí la profundidad de la humillación de Cristo, especificada en sus grados, con cada peldaño agravando el anterior. Cada escalón se vuelve más grave que el anterior, hasta llegar a la muerte, y muerte bajo maldición, a la vergonzosa cruz, como cantamos. Entonces le dije que en Filipenses 2:8 observamos la naturaleza de su humillación, sus grados y su duración. Tercero, la duración o continuación de su humillación. Se prolongó su estado de humillación desde el primer instante de su encarnación hasta el primer instante de su vivificación o resurrección en la tumba. El apóstol es preciso cuando señala, estando en la condición de hombre, lo cual abarca toda su vida terrenal bajo la ley, incluyendo nacimiento, vida, muerte y sepultura. Esta fue la extensión de su estado de humillación, no antes de esto, ni después de esto. O sea, hermanos, antes de su encarnación no podemos hablar de humillación de Cristo. Y el primer día de la semana, cuando resucitó, ese segundo antes, hasta ahí va su humillación. Luego que resucitó, ya su estado de humillación
culminó, acabó. Bien, entonces, dije que íbamos a ver los estados de Cristo, en especial su humillación. Vimos su estado de humillación y ahora, hermanos, la necesidad del estado de humillación. Ya sabemos qué es la humillación y en qué condiciones o características tuvo. Pero la pregunta aquí, hermanos, es, ¿por qué eso era necesario, hermanos? ¿Nunca se ha puesto a pensar? Piense en eso, de su cabeza eso. Es lindo pensar, porque es pensar en las cosas de Dios. ¿Por qué para salvar al pecador Cristo tenía que humillarse? Y no piense que esa pregunta es tonta, hermanos, porque esa pregunta la han debatido las mejores mentes teológicas en la historia. De hecho, esa se llama la discusión, se llama la necesidad de la expiación. Es decir, ¿era necesario eso y era necesario así? O sea, ¿era necesario que el Hijo Eterno de Dios asumiera un estado de humillación, se metiera a un estado, adquiriera un estado legal ajeno a su gloria eterna? ¿Por qué no pudo redimirnos sin rebajarse? ¿Por qué? Es un rey, es soberano. No pudo habernos redimido saltándose eso de venir, humillarse, encarnarse, sufrir, morir. Esta pregunta es esencial para comprender asuntos fundamentales. No la voy a resolver todo el asunto, pero esta pregunta nos ayuda a entender cosas como el carácter de Dios, la gravedad de nuestro pecado y la magnitud de la gracia. Le animo, involúcrese en eso. A veces duele la cabeza, pero calienta el corazón. Estos tres elementos, el carácter de Dios, la gravedad de nuestro pecado y la magnitud de la gracia, forman un trípode necesario para entender la cruz. Usted apreciará mejor la cruz de Cristo al conocer el carácter de Dios, la gravedad del pecado y la magnitud de la gracia. Cristo fue llevado a la humillación por exigencias del pacto de redención, debido al carácter santo de Dios, por la profundidad de nuestro pecado y la inmensidad de la gracia salvadora. Pero de este trípode quiero enfocarme específicamente en el asunto del pecado. Y quiero responder la pregunta, ¿por qué era necesario que el Hijo de Dios asumiera un estado de humillación? Quiero responderla a la luz de la necesidad del pecado. Podemos afirmar que la humillación de Cristo fue necesaria por las siguientes razones. Primera, porque el pecado había producido una deuda real de quienes pecaron. La Escritura enseña que el hombre, en Adán, incurrió en una transgresión legal que lo colocó bajo condenación. Este pecado, esta transgresión legal, no debe entenderse como simbólica. Es legal, no simbólica. Es que a veces pienso que la palabra legal se convierte en nuestra mente como si fuera algo simbólico o representativo. No, hermanos, es legal, pero real. Es decir, que en el Edén la humanidad cayó de su justicia original legalmente. Y toda la humanidad, a partir de Adán y Eva, quedaron culpables. ¿Y qué ocurre? Quebrantando la ley de Dios, la justicia divina exige satisfacción. O sea que a partir del momento el hombre quedó como con una orden de captura, ¿ya? Con un expediente, un expediente legal, donde él hoy o mañana tiene que acercarse a arreglar el asunto. Y esto es lo perentorio del Evangelio. O usted lo hace en vida y se acerca al tribunal de la justicia divina a arreglar su orden de captura,
su expediente, su historial, o lo hace un segundo después de morir. Hay una gran diferencia en esto, porque si usted lo hace ahora y lo hace arrepentido y creyendo, el Señor cambia y lo libera de su expediente legal. Pero si usted lo hace un segundo después de que muera, solo hay una cosa que Dios dirá de usted: culpable, culpable. Puesto que, hermanos, quienes pecaron en el Edén no fueron los ángeles, los destinatarios de la redención. Como dice Ursino, la justicia demanda que la misma naturaleza que pecó sea la que pague. La justicia demanda que la misma naturaleza que pecó sea la que pague. Y como no era voluntad de Dios salvar a los ángeles que pecaron, porque les recuerdo que previo a la caída del hombre, los ángeles, un grupo de ángeles que pecaron, no fue voluntad de Dios proveer salvación para los ángeles, sino sencillamente esto: los ángeles que pecaron, condenados eternamente sin ninguna posibilidad de redención, y los ángeles que retuvieron su integridad serán guardados irreprensibles eternamente. Así es el contrato con los ángeles. Pero ya que el Señor no decidió arreglar el asunto de los ángeles, sino que planeó el asunto de la redención de los hombres o de la humanidad, de la raza humana, entonces la misma naturaleza que pecó sería la misma que tiene que pagar. Por eso era imprescindible que Cristo se hiciera hombre. Si el Señor hubiera querido salvar a los ángeles, pues entonces creo que Cristo se hubiera hecho un ángel. Pero como la idea era salvar a la raza humana, o a los descendientes de la raza, no estoy hablando de todos y cada uno, pero de esa naturaleza, de esa categoría de existencia, era imprescindible que Cristo se hiciera hombre, se sometiera a la ley que habíamos quebrantado. Hebreos 2:17 lo declara así: debía ser en todo semejante a sus hermanos. En todo, hermanos, en todo. El Hijo Eterno no podía satisfacer la justicia ni redimirnos sin compartir nuestra naturaleza. Segunda razón de por qué era necesaria la humillación de Cristo: porque debía responder como sustituto penal en dos frentes. Cristo debía responder como sustituto vicario penal legal en dos frentes. La humanidad cayó en condenación por su transgresión a la ley divina, pero la humanidad no fue relevada de su cumplimiento perfecto a ella. Esto es muy importante, hermanos, porque la mayoría de personas puede llegar a pensar que ya que después de Adán todos somos pecadores, entonces no se nos sigue exigiendo el mismo estándar que se le exigió a Adán. No, hermanos. Cuando Adán cayó en pecado y toda la humanidad con él, perdimos toda capacidad para obedecer, pero no perdimos ni una responsabilidad de obedecer. La humanidad jamás ha sido relevada de obedecer perfectamente a Dios. Aunque ya no lo puede hacer, todavía se le exige. Usted dirá, me parece injusto. No es para nada injusto. Y le voy a decir una de nuestras leyes. Cuando una persona toma y se embriaga y no sabe ni dónde está parado, ¿puede conducir derecho un auto? No. Así que cuando él toma su auto y arrolla a unas personas, no puede decir, yo no podía. De hecho, hermanos, no podía. ¿Pero debía? Exacto. Después de Adán, nadie puede obedecer ni siquiera medianamente la ley de Dios. Pero es tan responsable de obedecerla toda. Así que ningún pecador puede decir, pues somos pecadores, ¿qué más podemos hacer los hombres? Sí, hermano, eso es verdad, pero Dios no relevó a la humanidad por el cumplimiento perfecto de la ley. Entonces,
Dije que Cristo debía responder como sustituto penal en dos frentes. En el primer frente, Cristo como sustituto y en representación legal debería responder pasiva y penalmente, soportando la maldición del pecado, el castigo de la ley, que es la muerte y la separación de Dios. Ya que el hombre pecó y la paga del pecado es muerte, pues el culpable tiene que morir, y Cristo venía como sustituto del culpable, pues él debía morir. Y esto solo podía hacerse en su estado de humillación, pues ¿cómo iba a morir Dios Hijo? ¿Le da sentido? Si la paga del pecado es muerte, el sustituto debía morir. Y si él permanecía como segunda persona de la Trinidad en el cielo, ¿quién lo mata? ¡Nadie! Entonces tenía que asumir una naturaleza que pudiera, ¿qué? Morir, para cumplir en ese primer frente. Pero en el segundo frente, que es lo que a veces se subordina en nuestro entendimiento, es que él debería cumplir la justicia obedeciendo cada precepto de la ley. ¿Para qué? Para suplir aquella justicia que nosotros jamás podíamos ofrecer. No solo él se somete a la pena, sino que él se somete a la obediencia para suplir esa obediencia, esa justicia que nosotros no pudiéramos jamás ofrecer. Luego esa obediencia de Cristo aquí en la tierra, en su humillación, es la que se acredita al creyente como justicia imputada. Ahora, hermanos, que hemos contemplado el marco doctrinal general de los estados de Cristo, y cerré un poco el panorama para explicarle su estado de humillación, entonces Cristo ahora lo contemplamos en su estado de humillación, ¿verdad?, en sus dos estados y en su estado de humillación, y le expliqué hasta por qué era necesario en términos generales. Quiero que nos acerquemos al primer peldaño de su humillación. ¿Dónde empezó todo? ¿Dónde empezó todo? Muy bien, en su encarnación. Entonces, mi segundo punto del sermón y final, 2 puntos, imagínense. Bien, la encarnación de Cristo. La encarnación de Cristo. El concepto de la encarnación y los conceptos adyacentes a la encarnación, los conceptos que están al ladito, que permanecen juntos a la encarnación de Cristo, el concepto y los conceptos adyacentes a la encarnación deben ser tratados de manera cuidadosa, hermanos. Esfuércese siempre por aquí ser cuidadoso en cómo habla. Bueno, a veces uno comete un error en el habla, aunque la mente esté un poco más clara. Pero generalmente uno lo dice mal porque lo entiende mal. Entonces, para no adulterar la doctrina o hacer una imagen distorsionada de Cristo, los conceptos deben ser tratados adecuadamente. Básicamente, la doctrina de la encarnación de Cristo afirma esto. Básicamente, la doctrina de la encarnación de Cristo afirma que el Hijo Eterno, o el Hijo de Dios, o el Eterno Hijo de Dios, quien es igual al Padre, tomó sobre sí una naturaleza humana, verdadera y completa, igual a la nuestra en todo, pero sin pecado. Fácil, ¿verdad? Es decir, fácil en el sentido de que no hay ninguna palabra estratosférica aquí dada. El concepto es sencillo. El eterno Hijo de Dios, estamos asumiendo que la segunda persona de la Trinidad es eterna. Quien es igual al Padre, igual en todo, hermanos, tomó sobre sí una naturaleza humana, verdadera y completa. O sea que no era una falsificación, una imitación o una fracción, sino una humanidad completa, igual a la nuestra en todo, pero sin pecado. O sea que no nos queda tan difícil, en un sentido, pensar que es eso que Cristo se haya hecho hombre. ¿Por qué? Porque usted es un hombre.
Quiten el pecado y el resto es lo que Cristo asumió cuando se encarnó. Miremos algunas características de la encarnación de Cristo. Bueno, por eso les dije que no era bueno saltar de la promesa a la pasión. Él va a sufrir, lo vamos a contemplar en su pasión, pero ¿cómo vamos a llegar allá? Nos toca montarnos en este bus, porque si no es difícil. Características de la encarnación de Cristo. 1, muy importante, la encarnación no fue transformación de lo divino a lo humano. Entonces, aunque usemos ciertas palabras, hermano, tenga clarito en la mente que Jesucristo, que el Hijo de Dios, no era Dios y se transformó en hombre. ¿Ya? Esa es la peor manera de entender Dios Hijo se hizo hombre. Se hizo como si se transformara, ¿sí? O sea, que antes era Dios. Y en un momento se transformó en un ser humano. No, hermanos. La encarnación no fue la transformación de lo divino a lo humano. La frase, y aquel verbo fue hecho carne, no puede entenderse como que el Dios Hijo, se transformó en hombre. Este planteamiento sugeriría que antes Jesucristo era Dios y ahora es un hombre, que su ser se tornó de Dios a hombre, que el Hijo de Dios abandonó su deidad, es decir, el hecho de ser Dios, y se convirtió en un hombre. Nunca entienda la encarnación así, ya que Dios no puede negarse a sí mismo, no puede dejar de ser quien es. No podemos pensar que un ser que era Dios, ahora es un hombre. Debemos entender más bien que el Dios Hijo añadió a su persona, estudiantes de teología, muy importante, debemos entender que el Dios Hijo añadió a su persona una naturaleza humana. Términos, persona, naturaleza. El Dios Hijo añadió a su persona una naturaleza humana que tomó para sí y la anexó a su existencia, sin dejar de ser lo que ya era. O sea que esto no le supuso un detrimento a su deidad, sino un anexo a su persona. ¿Ya, queridos hermanos teólogos? Bien. Déjelo así. Eso no le supuso un detrimento a su deidad, más bien fue un anexo a su persona, porque él le anexó a su persona una naturaleza humana, sin dejar de ser lo que era. Segunda característica, el Hijo de Dios fue hecho un ser humano verdadero. Cristo fue verdadero hombre, tan verdadero hombre como todos, nacido de mujer. Gálatas 4:4 dice eso, nacido de mujer, y me propondré, si Dios quiere, y estoy orando, y ayúdenme a orar pues para que el Señor me dé palabras sencillas sin rebajar la verdad cuando hablemos de el engendramiento del Hijo de Dios en el vientre de María. Pero hermanos, lo que sí es cierto, ciertísimo, es que María no fue un recipiente del Hijo de Dios. Es que un recipiente, mire hermanos, esto es un recipiente, ¿sí nota? Entonces, en este recipiente que estaba vacío, se le vertió agua, ¿sí nota? Muchas personas piensan que el recipiente era María y que allí el Espíritu Santo le incrustó un embrión, que es el Señor encarnado. ¿Lo ha entendido así? Lo ha entendido mal. El Señor vino de las entrañas de María como nace cualquier hijo. Lo que pasa es que no hubo participación de un varón. Pero si Jesucristo no viene de las entrañas de María, no es hombre. No es representante de ninguno de nosotros aquí. Muchos conceptos, ¿verdad? Es muy bueno, eso le hace bien a nuestra fe. Y es que por no entender estas cosas, hermano, y oremos para entenderlas con piedad, gente resulta diciéndole a Jesús Chuchito. ¿Sí? O si no le dice así, al menos lo trata así.
Hermanos, hablar de Jesucristo es una cosa. Gloria a Dios que nuestro Redentor no nos cabe en este bolsillo, que lo podemos sacar y manipular y hacer una figurita que nos convenga. Este es el Señor que adoramos, así que esfuércese conmigo. Cristo fue verdadero hombre nacido de mujer de verdad, con genealogía humana, tanto que Mateo 1.1 y luego Lucas, capítulo 3, si no estoy mal, nos narran su genealogía. Uno nos lo deja en María y otro nos lo manda hasta Adán, o sea que humano era, sujeto a todas las limitaciones de nuestra carne. ¿Cuáles son las limitaciones de nuestra carne? Hambre, sed, fatiga, tristeza. Él lloró, se angustió, aprendió, oró, creció, fue tentado. Todo esto sin pecado. Limitación no significa pecado. Limitación significa finitud, pero no pecado. Así, a su persona preexistente, divina y gloriosa, le añadió la humanidad real. Su humanidad es tan real como la nuestra y no es una apariencia, ni lo era, como en el caso de los ángeles, que pueden tomar un cuerpo visible temporal. No es el caso de Cristo, quien a partir de que se encarnó, ahora tiene un cuerpo y lo tendrá eternamente. Qué interesante, ¿no le parece? Añadió algo que no tenía para poseerlo eternamente. No lo hizo por él, lo hizo por su pueblo. Tan serio es esto, hermanos, que no creer que Jesucristo vino en carne real, lo pone usted al lado de una herejía. Según Juan, anatema o anticristo o algo así es que le dice, hermano. O sea, que el que piense que, bueno, él sí era un hombre, pero no tanto, era un hombre. Lo que pasa es que no tenía pecado. Y si usted quiere ser salvo del pecado, debe creer en ese Cristo, no en el inventado. Sí, hermano, le estoy diciendo que la persona que no cree que Jesucristo es la segunda persona de la Trinidad, que en un momento histórico tomó carne para sí mismo, se encarnó, y su humanidad era tan real como la nuestra, salvo el pecado, esa persona no puede ser salvo. Que los unitarios parezcan como nosotros, lo dice bien, parece, pero no es. Y es que nadie es salvo creyendo en un casi Cristo bíblico. O usted cree en el Cristo tal y como Él se revela en la Escritura, o no hay salvación, porque la vida eterna no es medio conocer, es conocer a Cristo y cómo ha sido enviado al hombre. Tercera característica: cuando la segunda persona de la Trinidad tomó una naturaleza humana, no se formó una nueva persona. Queridos hermanos, maestros y maduros en el conocimiento, cuando la segunda persona de la Trinidad tomó una naturaleza humana, no se formó una nueva persona. La segunda persona de la Trinidad tenía una naturaleza divina, ¿sí? La persona tenía una naturaleza divina. Y a su persona le añadió otra naturaleza, no otra persona. ¿Ya? Algunos han pensado que cuando el Hijo de Dios tomó naturaleza real sobre sí, la unión de sus naturalezas dio origen a una nueva persona. Hermanos, cuando usted toma, y con respeto, hermanos, es que no sé más cómo explicar, ¿ya? Pero cuando usted toma un banano y lo mete a la licuadora con un pedazo de papaya, entonces era un banano y una papaya, ¿sí? ¿Le da sentido? Dígame que sí, hermano, no me diga que no. Sí, le da sentido. Entonces, cuando usted prende esto, hermano, ¿qué queda? No es jugo de papaya y no es jugo de banano. Hay un revuelto entre sus naturalezas, ¿ya? Se desintegraron ambas y ahora forman un batido. Entonces usted le llama, pero un batido. Así no es Cristo.
La segunda persona de la Trinidad, que originalmente y eternamente tiene una naturaleza divina, le añadió una naturaleza humana. Algo que no era, le añadió una naturaleza. Pero sus naturalezas no se mezclaron para formar una nueva persona. Él siguió siendo quien era, solo que le añadió a su persona una nueva naturaleza. Debemos negar completamente que el Señor sea una nueva persona desde que se encarnó. La segunda y eterna persona de la Trinidad tomó sobre sí una naturaleza humana y apareció en este mundo con el aspecto de un hombre, no como una nueva persona, sino como la persona eterna que era, siendo además un hombre. Y finalmente, hermanos, la necesidad de la encarnación. ¿Por qué esto era necesario? La encarnación del Verbo, que así se le designa a la segunda persona de la Trinidad, una distinción para distinguirlo del Padre y del Espíritu. La encarnación del Verbo no fue una opción entre muchas, ni un adorno teológico para despertar simpatía. Ay, qué más cercano a nosotros que otro humano. Ay, tan sentimental, ¿verdad? Algo tiene que ver, pero, hermanos, fue una necesidad absoluta para llevar a cabo la redención de los elegidos. Hermanos, mire, no era necesario salvar al pecador. Escuche bien, se lo va a encontrar en los textos. No era necesario salvar a ningún pecador, Dios no estaba obligado. Pero queriéndolo hacer, le fue necesario hacerlo tal y como lo llevó a cabo. ¿Ya entiende dónde está la necesidad? No era necesario salvarlo, pero queriéndolo hacer, le fue necesario así como fue hecho. Hermano, ¿usted cree que Dios pudo tener mejores ideas, pero eligió esta? Es decir, pudo haber dado a mi hijo una vaca, dinero, pero elijo a mi hijo. No, hermanos. Entendamos que Dios es sabio. Y si lo hizo, fue porque esa era la única manera de consumar nuestra redención. La sabiduría divina estableció que el mediador debía ser verdadero Dios y verdadero hombre, y en esa unión reside la eficacia de la salvación. ¿Por qué? Porque era necesaria. Uno, como ya lo dijimos, pero déjeme ampliar, para satisfacer la justicia divina como verdadero representante de los seres humanos. Para satisfacer la justicia divina como verdadero representante de los seres humanos, ya que en su creación el hombre fue puesto en una relación singular con las demandas legales de Dios, era necesario que el mismo hombre cumpliera estas demandas. Fue el hombre quien fue puesto bajo las condiciones de ese pacto, donde se le exigía toda lealtad, obediencia y adoración, amenazado por su desobediencia o recompensado por su obediencia. Debido a que el hombre transgredió las directrices de esta ley, fue puesto justamente bajo la maldición de ella, no solamente quedando incapacitado para cumplirla, sino bajo su maldición por cada intento fallido en observarla y sujeto a la muerte. Solo alguien bajo esas mismas condiciones debería salir de las filas de la humanidad para cumplir todas las condiciones impuestas a la humanidad, que se sometiera al castigo en sustitución y además soportarlo. O sea, quedar vivo para poder dispensar este beneficio a los millones que representaba. Esto, hermanos, solo lo cumplió Cristo. Esto es que el fiador no solo debería ir a la cruz, sino vivir intachablemente. Hebreos 2:14 y 15 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, los hijos que él quería llevar a la gloria eran carne y sangre, es decir, eran humanos, él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por eso, hermanos, la Biblia se esfuerza por señalar en Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero note algo, hermanos, a menos que hubiera sido hombre, procedente del mismo hombre, carne verdadera de carne verdadera, entonces una naturaleza ajena a la que pecó hubiera pagado la deuda, incurriendo así en injusticia. La paga del castigo envolvía el sufrimiento del cuerpo y del alma, en tal forma que solo el hombre es capaz de sufrirlo y no otro ser. Por eso era necesario que él se hiciera hombre. Segundo, para satisfacer la justicia divina muriendo. A este representante humano le era necesario cumplir toda justicia. Así se lo dijo a Juan cuando fue a ser bautizado, ¿no? Es necesario que cumplamos toda justicia. Si lo manda Dios, debemos cumplirla. Ya que a este representante, Cristo, le era necesario cumplir toda justicia en lugar del pecador, de manera que no solo se le requería vivir una vida perfecta como la ley lo demanda, sino morir bajo la maldición de la ley que merecían los pecadores. Cristo debió encarnarse, ¿por qué? Porque Dios no puede morir. Solo alguien que pudiera hacerlo podía representarnos. Por eso el Hijo de Dios tomó una naturaleza que pudiera sufrir, ser clavada en una cruz, derramar sangre, morir y ser sepultada. Por eso el Hijo tomó cuerpo y alma verdaderamente humanos. Romanos 8:3 dice que Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado para condenar al pecado en la carne. Y tercero, para ser nuestro sumo sacerdote compasivo. La palabra de Dios es muy clara al decirnos, escuche bien, no que la segunda persona de la Trinidad aprendió la compasión luego que se encarnó. No, hermanos. Dios es misericordioso eternamente y compasivo eternamente. ¿En qué sentido Jesucristo se volvió un sumo sacerdote compasivo? Hermanos, como mediador. Como mediador. No como segunda persona de la Trinidad, ya lo era. Pero al asumir carne, no solo legalmente debía ser nuestro representante, sino que Dios quiso que existencialmente fuera nuestro hermano, simpatizara con nosotros. Hebreos 2:16 al 18 enseña que su encarnación le permite ahora como mediador compadecerse de nuestras debilidades con conocimiento de causa. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, ¿para qué? Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Sin encarnación no habría mediación empática ni consuelo profundo. Así lo quiso Dios. Entienda este privilegio de los creyentes. Tienen desde el cielo a un Dios compasivo. Eso ya es una capa enorme de compasión. Y además de esta compasión eterna de Dios, tienen un sacerdote existencialmente su hermano, con empatía profunda, porque él mismo, al descender a nuestra humanidad, entiende, comprende nuestro estado. Eso es como compasión desde arriba y compasión desde abajo y compasión en medio, porque es mediador.
Así que ningún cristiano debería desesperar por su condición, ni siquiera por su pecado, pero menos por su condición. Porque aunque todos vivamos con ese sentimiento que nadie más nos entiende, me parece que Hebreos 2, 16 al 18 quiebra completamente esa idea. Que aunque nadie más le entendiera que eso es mentira, porque usted me dice me enfermé, yo no digo, ¿quién sabe qué será eso que el hermano me... Ay, que alguien me ofendió, ¿quién sabe? Pero bueno, tiene en Cristo alguien empático, un creyente, que se compadece de él. No solo se compadece, sino que socorre a los que son tentados. Tengo aquí una discusión teológica, pero me alcanzó el tiempo, de tal forma que voy a terminar de esta manera. Hermanos, la encarnación de Cristo fue el primer y más profundo peldaño de su humillación. Aquel que es Dios sobre todas las cosas, descendió voluntariamente al rango de las criaturas. Me parece, hermanos, que si el Señor se hubiera hecho un ángel, se hubiera humillado un montón. ¿No cree? Solo le recuerdo, ¿no? Como siempre le recuerdo, que por ahí en Apocalipsis 4 ángeles destruyen todo un planeta. Para que usted sepa qué es un ángel. Bueno, un ángel no es el que usted pone aquí con carita de bebé en la mesa de centro, pues. Un ángel es un ser poderoso, poderoso. Tiene la capacidad de hacer cosas asombrosas, que están por fuera de nuestra capacidad de entenderlas. Si Cristo hubiera atravesado millones de años luz, pasando a través de planetas, estrellas, agujeros negros, cualquier tipo de cosas que floten por el universo, y hubiera tomado forma de un inmenso ángel poderoso, todavía hoy estaríamos alabando su humillación. Pero atravesó, hermano, nuestra Vía Láctea, nuestro pequeño y muy diminuto sistema solar, y se posó en este tercer planeta, tan pequeño como es, y se vino a una de las ciudades más pequeñas. ¿No dice la Escritura? Eres la más pequeña. Y vino a caber en el vientre de una judía que nadie más conocía. Dios sobre todas las cosas, descendiendo voluntariamente al rango de las criaturas. Este es el insondable misterio de la piedad que dice Pablo, Dios manifestado en carne. El anciano de días convertido en infante de días. Lo que a Salomón le rompió la cabeza, que Dios no cabe en un templo hecho por manos humanas, vino a ser verdad cuando el Verbo no habitó en un gran templo lleno de oro, sino en un vientre sujeto a la muerte. Y no solo se hizo hombre, sino que se hizo un hombre y no un ángel. Asumió no una naturaleza elevada, porque según el Salmo 8, los ángeles están por arriba en rango que los hombres. Asumió una naturaleza caída en el pecado. Los ángeles son espíritus superiores. Cristo se rebajó a ser hombre, pero no vino a ser representante de una humanidad sin pecado, sino un hombre bajo una humanidad que hubo caído. Qué humillación infinita que el Creador del universo se hiciera semejante a sus criaturas. La pregunta es, hermano, ¿qué más podría haber hecho Cristo para salvar al pecador? ¿Qué otra cosa se supone que Él debería haber hecho para salvar al pecador? ¿No es demasiado, hermanos y amigos? ¿Qué otra prueba de amor, de misericordia, de compasión
¿Qué otra cosa pudo haber hecho? Se despojó de su gloria, descendió a este mundo, se vistió de carne. Cuanto más bajo se inclinó Él para salvar, escuche, más bajo se hundirá el que desprecia una salvación tan grande. Quienes perecen bajo el Evangelio, perecen sin excusa. Pero hermanos, si Cristo se humilló así por nosotros, ¿cómo no hemos de exaltarlo? Su rebajamiento impone sobre nosotros el mayor compromiso de honrarlo, amarlo y confiar en Él con todo el corazón. 3 formas concretas de hacer esto. Cuando hable de Él, cuando se refiera a Él, cuando le ore a Él, hágalo con los más altos honores y términos que se le ocurran. No estoy hablando que aquí se averigüen las palabras más rimbombantes cuando dirija la oración pública. No. Cuando lo haga, hágalo de forma sencilla para que todos podamos decir amén. ¿Verdad? Pero usted está comprometido, hermano, a honrarlo con sus palabras delante de una generación que piensa muy bajo de Jesucristo. Exáltelo en sus palabras. Cuando hable frecuentemente de Él, porque se avergonzaría usted de tener un Salvador así. Cuando se refiera a Él, cuando hable de Él, cuando hable con Él, hable en los términos más altos, porque Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Segundo, usted lo honra cuando se acerca confiadamente por el camino que Él abrió a través del velo que es su sangre. Porque, hermanos, ¿por qué se encarnó si no fue para hacer eso? Cuando usted pasa por el camino que Él abrió, lo honra, porque Él se rebajó, fue para abrir ese camino. No sería un irrespeto, es más, sería un irrespeto no hacerlo. Que Él se haya humillado para pavimentar un camino con su sangre, para que el pecador venga a Dios a través de ese camino, y nosotros por falsa modestia busquemos otro camino para acceder a Dios. Eso no es modestia, eso es prepotencia, ese es el camino de los incrédulos. Si el Señor dijo, he abierto esa puerta, escuche, para que por ahí pase todo pecador. ¿Qué debería hacer usted y yo cuando pecamos? ¿De modestia buscar otro camino para acceder al Señor? No, usted lo honra cuando pasa a través de ese camino pavimentado con su sangre. Y tercero, confíe en Él en todas sus tentaciones. Desconfiar en tentaciones y pruebas no es honrar a aquel que se encarnó para ser un sumo sacerdote compasivo. Piense que yo estoy hablando con usted, ¿verdad? Y viene otro y le dice, oiga hermano, ¿y por qué tan solo? Qué lindo, ¿verdad? Cuando usted tiene un amigo como Cristo y le echa mano a su desespero, al amigo carnal, al que sea, ¿no lo está deshonrando? Jesucristo dijera, cuando me quedé corto de mis cuidados, cuando le quedé mal, ¿en dónde lo dejé botado? ¿En qué le he fallado? ¿Por qué esa premura de acudir al hombre? ¿Por qué correr a sus recursos? ¿Cuándo ha fallado el Señor? Confíe en Él todas sus tentaciones, porque si se encarnó para ser un sumo sacerdote compasivo. Que el Señor divino, que el Espíritu divino nos conceda un entendimiento más profundo de la humillación e encarnación de Cristo para amarlo más y tener certeza de nuestra salvación hasta el día final. Oremos.